Y el primer tema tiene que ver precisamente con la inflación que hemos estado escuchando mucho cómo se ha estado acelerando, sobre todo pues hemos escuchado cómo está haciendo máximos en el año el West Texas Intermediate del petróleo. La recuperación de las actividades tanto comerciales como industriales ha generado aumentos en los precios de algunos commodities, dentro de ellos el crudo, el gas y el carbón. Y también el frío provocado por el invierno pues ha incrementado esta demanda, ¿no? Y los precios. Dejó sin suficientes reservas a Europa para poder hacer frente a este invierno. Esto es lo que comentábamos hace como 3 transmisiones. Comentábamos de la posible crisis energética en Europa y pues proviene de estos factores. Y por otra parte, China busca reducir el consumo de carbón, por lo que aumentó su demanda de gas. También esto ha incrementado el precio del gas. Y vean cómo se ha desempeñado en el año el crudo y el gas. Vean, el crudo lleva el 70%, como les digo, y el gas el 111% es el crecimiento que ha tenido en lo que va del año. Ambos presentando pues unas subidas bastante fuertes, aunado a, pues, en general a los commodities, menos el oro. JP Morgan plantea 2 escenarios o dos situaciones para la posición de las carteras. Recomienda para una cartera que esté observando o esté esperando esta inflación, es decir, que haya inflación alta pero con bajo crecimiento económico. Ellos dicen que debe haber una ponderación alta en las materias primas, neutral en acciones y pues baja o infraponderación en bonos, porque esperan que los yields suban. Y la cartera inflacionaria también dicen que hay que sobreponderar las materias primas, pero también las acciones. Y igual infraponderar agresivamente los bonos. Entonces en ambas carteras pues coinciden en que están bajistas en bonos, porque esperan que los yields suban, y están alcistas en las materias primas. La única diferencia es que si es un escenario de inflación, a las acciones les va a ir bien, porque va a haber crecimiento económico. Entonces las acciones normalmente les va bien a pesar de que vayan subiendo las tasas de interés. Pero si es un escenario en el cual solamente hay inflación y no hay crecimiento económico, es decir, que hay esta inflación, entonces por eso dicen ellos que las acciones tienen que ser neutral. El oro dejó de ser un activo refugio ante los escenarios de inflación y estanflación. Miren, se señala que por esta ocasión, a diferencia de lo que se esperaba, o sea, de lo que se decía, que el oro pues funge como alguna especie de hedge respecto a la inflación, pues eso se puede dar, pero bajo escenarios donde haya crecimiento económico. Y ahorita, si la situación es que haya alguna especie de estancamiento o que no se crezca a las tasas que se esperaban, pues entonces el oro no funciona como un hedge. Y vean acá cómo está la diferencia entre lo que tiene que ver la inflación, los commodities y el oro. Vean, el oro por una parte viene a la baja, con sesgo a la baja, que es la línea roja, y la línea negra, que son los commodities, pues van a la alza, ya se descorrelacionaron. Entonces el activo pues históricamente refugio en esta ocasión no está funcionando, que es el oro. Y les comentaba que hay un recorte a nivel mundial en cuestión de las expectativas de crecimiento. Goldman Sachs reportó que la expectativa de crecimiento para Estados Unidos para 2021 se espera en 5.6. Anteriormente lo esperaba en 5.7. Y la cifra ya había tenido un ajuste porque venía en septiembre de 6.2. Entonces la bajaron de 6.2 a 5.7 y ahora a 5.6. Para el 2022 el crecimiento se ajustó al 4%, por debajo del 4.4% anterior. Entonces, tanto las perspectivas para este año 2021 como para 2022 las están ajustando los analistas de Goldman Sachs. Consideran que el arrastre de virus, así como la escasez de chips en semiconductores hasta el primer semestre del próximo año, retrasa el gasto de los consumidores. Y este retraso en el gasto, en el consumo, pues evidentemente afecta la expectativa de crecimiento económico. El gasto de los consumidores representa el 70% del PIB de Estados Unidos, fíjense, por eso es una economía pues muy fuerte internamente, es una economía que no depende como es el caso de un emergente como México, que depende directamente pues obviamente de Estados Unidos y algunos otros países,
la economía de Estados Unidos pues depende del consumo interno. Entonces, si hay una desaceleración en ese consumo, pues la expectativa de crecimiento disminuye también. A pesar de que septiembre incrementó el índice de sentimiento del consumidor y las condiciones económicas actuales en 80.1, todavía se ubican por debajo de los niveles respecto al año pasado, estando por debajo 9.5 y 8.8, es decir, ha venido mejorando la expectativa o el sentimiento del consumidor y también las condiciones económicas. Sin embargo, aún a pesar del rebote o de la mejora, aún se ubican por debajo del año anterior. Y vean, esto es lo que les comentaba respecto a que aún en periodos de inflación y por consiguiente de tasas más altas, o de que la política monetaria de la Fed vaya pues siendo más restrictiva, vayan incrementando las tasas, a pesar de eso las acciones les suele ir bien en esos periodos. Vean el último periodo 2015-2018, que es la línea punteada, fue un periodo donde incrementaron las tasas y excede el promedio. Pero esto bajo el escenario, les digo, que no haya esta inflación, que haya crecimiento económico y por lo mismo pues se detone mayor consumo, mayor demanda de bienes y por lo tanto un incremento en precios. En esa situación a las acciones les debería de ir bien.